Alumnos de EPUPC, curso de programación orientada a objetos. En esta oportunidad vamos a ver el patrón o el uso del patrón factory. Tenemos una entidad empleado. Aquí estamos definiendo algunos atributos, algunas variables de distancia, ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y sueldo, y un arreglo de empleados. El problema con el diseño que vamos a ver ahorita es que tenemos métodos de negocio, pero también tenemos métodos que de repente no deberían estar aquí, como por ejemplo grabar un empleado, eliminar un empleado, buscar un empleado dado un ID o tener todos los empleados, etc. Como que está mucho más del rol específico de la clase involucrado aquí con esos métodos, ¿no? Que estamos viendo que son para persistir información. Entonces, en una clase, nosotros vamos a ver que con método main, una clase con método main simple, vamos a pedir al usuario que ingrese alguna alternativa que va a estar basada en un menú y para que pueda crear, leer, modificar, eliminar, listar o salir de empleados, ¿no? Primero vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona y ustedes van a ver que básicamente lo que vamos a tener que hacer es crear los empleados, ¿no? Por ejemplo, ingrese valor para empleado, ¿no? A Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez. Pérez, ya. Fecha de nacimiento, a ver, noviembre 6, perdón, noviembre 6 de 1974, supongamos, ¿no? Sueldo, ya, supongamos un sueldo. Entonces así vamos creando de repente otro, era uno más, creamos empleado 2, nombre Miriam, apellido Ramírez, nació en febrero 11 de 1980, ¿ya? Sueldo también, vamos a ver, ¿ya? Y si los quiero listar, me muestra los empleados. Si quiero salir, y listo. Entonces el programa está funcionando muy bien. El problema que vemos aquí es que nosotros acá mismo en el ejecutar menú estamos diciéndole a la entidad empleado para guardar el empleado, para buscar el empleado dado un ID. O sea que la clase empleado prácticamente está haciendo métodos o operaciones que de repente no necesariamente tienen que ver con su rol específico de modelar un empleado, ¿no? Sino de persistir información de repente en una base de datos, en memoria, en archivo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco que eso hay que separarlas, esas responsabilidades hay que separarlas. Lo que tiene que ver con persistencia por un lado, lo que tiene que ver con clase empleado por otro lado, ¿ya? Entonces vamos a hacer uso, ¿no? Vamos a hacer uso del patrón DAO, del patrón factory, para justamente optimizar con estos patrones de diseño la solución que estamos viendo, ¿ya? Entonces, bueno, primero vamos a crear nuestro DAO, ¿ya? Vamos a crear nuestro DAO. Vamos a crear un empleado DAO, ¿ya? Vamos a crearlo en empleado DAO. Vamos a esperar ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí en empleado DAO, que lo he creado como una interfase para tener más o menos la estructura de métodos, vamos a tener los siguientes métodos, ¿no? Por ejemplo, el añadir un empleado, ¿ya? Vamos a el empleado. Vamos a tener el modificar empleado, ¿no? Vamos a tener el eliminar el empleado. Estoy usando las típicas palabras CRUD que existen, ¿no? Add, update, delete para que más o menos nos vamos acostumbrando. Find by ID de el ID. Y bueno, habrá uno más que nos devuelva, perdón, aquí estoy rompiendo el nombre de la clase y acá es obtener todos los empleados, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, un ratito, dado el ID, ok. Entonces, ese sería mi DAO, ¿no? Ese sería mi DAO. Obviamente, yo tengo que crear una clase que implemente ese DAO, ¿no? Entonces voy a crear una clase, empleado DAO, memory implement, que implementa
empleado DAO. ¿No? Entonces inmediatamente tengo que dar vida a estos métodos que podemos encontrar aquí. ¿No? Entonces esa es la idea. La idea es eso. Ahora, aquí vamos a implementarlo de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a declarar un arreglo, ¿no? ¿Ya? Caramba, perdón. Empleado. Ok. Entonces tenemos un arreglo, bueno, para trabajar con 10, ¿no? Empleados. Es una variable de la clase, por eso lo pongo como static, empleado array, o sea, no depende de ninguna instancia. Y al añadir empleado, vamos a tener estos métodos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a decir que employee o empleado array, ya, en la posición empleado getID, ¿no? Ahí vamos a guardar un empleado. ¿Ok? Ese es para el add. Para el modificar, es muy parecido. También, ¿no? Dado el ID, ahí. Para eliminar, vamos a hacer que más bien este de aquí, el ID, apunte a null. ¿Ya? Y de esa forma le vamos dando la vida a esto. Ahora, cuando quiero dar un ID, entonces lo que tengo que hacer es return. ¿Ok? Y cuando quiero todos los empleados, aquí lo que tengo que hacer es vamos a usar el operador. Vamos a hacer los imports. Ok, entonces tengo la lista de empleados, pero tengo que recorrerlos. Y si es diferente de nulo, perdón, me olvidé la E. Si E es diferente de nulo, entonces empleados, añadir E, ¿no? Si no, y retorno obviamente empleados como array. ¿Ya? Y retorno ese empleado. Entonces, estamos retornando como arreglo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la clase y vamos a empezar a trabajar aquí en el uso de nuestro DAO, ¿no? Pero nosotros aquí no queremos hacer lo siguiente, miren, porque una primera opción sería hacer esto, ¿ya? Empleado DAO es igual a new empleado DAO memory implement, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esta declaración y usar, por ejemplo, ese DAO aquí en el menú, ¿no? ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? De que yo estoy viendo básicamente que estoy instanciando tal implementación de mi DAO, ¿no? Entonces vamos a hacer el uso ahora del patrón factory. Si bien ya hemos podido sacar las operaciones, por ejemplo, ya en lugar de usar un empleado grabar, ya lo único que yo tengo que hacer es DAO, grábame o añádeme este empleado, ¿no? Entonces yo lo haría utilizando el DAO. Ya no tienes por qué estar utilizando
el otro. Entonces, primero antes de emplear el factory, vamos a aplicar, ¿ya? Vamos a aplicar, por ejemplo, ¿no? Ya en vez de decirle empleado, búscame, le digo, dame, ¿sabes qué? Búscame ese de ahí, ¿no? Y así vamos avanzando. Por ejemplo, igual acá, ¿no? Dado este ID, acá también, dado agregar el empleado, ¿no? Entonces estamos mejorando la parte... Ah, pero aquí, por ejemplo, este es creo... Estamos en el ACDEI, ¿no? Entonces aquí es un ACDEI, no es un... ¿Ya? Y acá tendríamos un DAO delete. Bueno, pues primero, a ver... Esta es la D, ¿no? Empleado, DAO delete, ¿no? Ok. Yo tengo que buscar borrar para ese ID, ¿no? ¿Y qué más? Ya, bueno, esto ya no lo voy a necesitar. Entonces, esto eso sí lo dejo, empleado eliminado. Aquí le digo ya más bien que me dé a todos los empleados. Get todos los empleados. Y de esa forma estaría utilizando, si ustedes se dan cuenta, solamente el DAO, ¿no? Porque los otros son métodos ya de validación de que se ingresen los datos correctamente. Entonces ya estaríamos trabajando con el DAO, ¿no? De todas maneras vamos a dar una chequeadita más en el método de actualización, a ver. DAO fan ID. Ok, DAO update, exacto. Y el crear DAO, ya. Ok, con eso estamos haciendo uso del DAO. Con eso ya la clase empleado ya no tendría por qué estar teniendo las referencias a estas clases, ¿no? O sea, esto ya estaría de más. ¿Por qué? Porque esto ya está manejado en el DAO, ¿no es cierto? Entonces, esto ya no tendríamos que tenerlo, ¿no? Entonces, ya el empleado básicamente se queda sin esta información, ¿no? Se queda como debería haber sido siempre, ¿no? ¿Ok? Como una clase empleado nada más sencilla. Vamos a organizar los imports. ¿Ok? Y bueno, en el test interactivo sigo trabajando con mi DAO. Vamos a aprovechar una prueba ahí. Vamos a crear. Crear. 1. José. Noviembre. 6. Ya. ¿Ok? Sí, estamos bien. Sigue trabajando, sigue trabajando. Pero para terminar esta parte, nos damos cuenta de que si bien estamos usando el patrón DAO, estamos mejorando la parte de las responsabilidades de una clase, dejando que empleado solamente se quede con el tema de modelar o plantilla para empleados, objetos empleados. Aquí estamos viendo básicamente la instanciación de la clase que implementa el DAO. Entonces, ¿cómo podemos hacer también para ocultar eso, que no se vea, utilizando el factory? ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una clase que nos sirva para la implementación del patrón factory. Y le vamos a llamar empleado DAO factory, ¿no? Entonces, ella va a tener un método así que devuelve un empleado DAO, ¿no? Crear empleado DAO. Entonces, este método básicamente lo que va a hacer es encapsular, ¿no?, el empleado DAO memory implement, ¿no? Entonces ya no se va a ver básicamente aquí a la hora de llamarlo, aquí ya no se va a ver la instanciación directa, ¿no? Sino que vamos a tener que hacer el uso del factory, aquí empleado DAO factory, factory igual new empleado, ¿no? Entonces, como ven, estamos haciendo uso del factory y aquí ya no hacemos esto. Acá ya le decimos así,
¿no? Obviamente yo sé que internamente me devuelve eso, pero ya no, ya lo encapsulo. Le digo, dame, ¿sabes qué? Dame un DAO, un empleado DAO. Y trabajo con él. Ya no trabajes con el empleado DAO Memory. Y entonces yo podría cambiar en un solo sitio la implementación. De repente más adelante ya no va a ser memory, sino va a ser base de datos o va a ser archivos. Entonces lo hago aquí nada más. Ya no tengo que estar donde yo haya llamado a esta línea, ¿no? Entonces para terminar, probamos otra vez. A ver, vamos a probar. A ver. Ok. Perfecto, ¿no? Entonces ya sigue funcionando. Bueno, entonces acabamos de ver con este video el uso del patrón DAO, el uso del patrón Factory, de cómo nos sirve para ocultar la información y solamente cambiar en un solo sitio cuando tenemos una implementación, por ejemplo, como esta. Esperamos que lo puedan aprovechar y que también lo puedan aplicar en sus proyectos. Gracias.